tardes. Hoy vengo a hablarles un poco sobre el lugar del sujeto y la subjetividad en la psicología y en la investigación. Ha sido una categoría poco estudiada en la psicología por varias razones. La obvia es que la psicología, en su afán de cientificidad, encuentra en la categoría del sujeto y la subjetividad hay una imposibilidad, nada más que sea para objetivizar esto. Eh, En la psicología incluso se ha planteado que el sujeto y la subjetividad son cosas menores, que no hay que darle importancia. Y bueno, y ya sabemos que todos los intentos, incluso cualitativos, de intentar estudiar ese sujeto y la subjetividad, siempre terminan objetivizando esas categorías. A excepción de, son pocos los que han intentado hacer otra cosa, entre esos un psicólogo muy reconocido con su trabajo, el psicólogo cubano Fernando González Rey, que desde su perspectiva elabora toda una epistemología y una metodología para plantear e investigar a ese sujeto y a su subjetividad. Un planteamiento muy interesante porque el sujeto y su subjetividad entran como que en una especie de puente entre eso que llaman individual y social. Desde una perspectiva histórico-cultural, que era la de él, con una fuerte componente vygotsquiano, trata de plantear esto. A mí me interesa mucho este trabajo porque rompe con esas dicotomías interno-externo, adentro-afuera, muy dados, esos binarismos muy dados en la psicología. Así que el trabajo de Fernando González Rey es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para lo que yo trabajo, que es tratar de entender un poco la categoría ya de sujeto y de subjetividad desde la perspectiva psicoanalítica lacaniana, que eso es lo que más me interesa. Eh, y de cierta manera, Fernando González Rey, desde otra perspectiva, trata ya de diferenciar eso de sujeto y de subjetividad, de ese afán objetivizante de la psicología con pretensiones científicas. Entonces entramos aquí a lo que el sujeto y la subjetividad planteadas en el psicoanálisis, una categoría muy importante, sobre todo en el psicoanálisis lacaniano, porque la subjetividad es como esas manifestaciones con ese entramado simbólico imaginario que el sujeto, desde una perspectiva de lo real, entonces aquí entramos en la triada lacaniana, nos muestra. ¿Qué nos muestra? Nos muestra un vacío. Es decir, lo real como un vacío que trata de ser, de cierta manera, como que llenado por ese imaginario simbólico. Y la subjetividad sería el modo como cada quien eh, encuentra la manera de ubicarse en ese vacío de lo real del sujeto. Y así se crea la realidad. Una realidad con ese entramado simbólico imaginario frente al vacío de lo real. Creo que esto tenerlo en cuenta porque no solamente es una cuestión ya de entrada el sujeto y su subjetividad no es una cuestión individual, y ese ha sido otro problema de cierta psicología, individualizar todo, sino una cuestión social. Siempre es una cuestión social porque el sujeto en el psicoanálisis lacaniano es el resultado de esa relación con un otro social, que Lacan llamaba el otro con mayúsculas, y que ante la imposibilidad de completar a ese otro, es que el sujeto se crea con el doble intento, primero de completar a ese otro, pero la imposibilidad también es lo que muestra la imposibilidad de llenarlo. Entonces es una paradoja que entra ahí sobre el sujeto y con relación al otro. Y eso nos muestra también otra cosa, que nada en lo social puede ser llenado, o totalizado más bien. Y ni el sujeto tampoco. Entonces, en esa imposibilidad es que se crea la realidad como un intento desde los fantasmas también subjetivos, pero también sociales, de querer hacer, como que velar esa imposibilidad. En algunos casos funciona mejor que otros, esa realidad fantasmática, pero lo importante de todo esto es que nosotros, desde la investigación social, que tiene en cuenta elementos psicoanalíticos, pero también otros elementos, podemos como tratar de dar cuenta a nivel investigativo de cómo cada sujeto en una realidad determinada, que también es social, se ubica y construye esa realidad. Es decir, los elementos fantasmáticos que construyen una realidad implican a un sujeto, a su subjetividad, pero también a lo social. Entonces ahí puede haber toda una línea de investigación muy interesante, porque ahí nos damos cuenta de otros elementos que van a salir a flote en la teoría psicoanalítica, como el goce, cómo cada sociedad goza, cómo cada sociedad maneja
esos impulsos inconscientes, cómo cada sociedad construye sus identificaciones frente a esos, desde esos fantasmas también inconscientes, y cómo cada sujeto se ubica ahí en relación consigo mismo y con nosotros. Así que este tema es interesantísimo para una propuesta de investigación social y para toda investigación que quiera dar cuenta de cómo se constituye ese sujeto a nivel social en relación al otro y a los otros también. Entonces, muchas gracias.